Ahí está, muy bien. Otra vez buenas tardes a todos, a todas. Vamos a ver el método de la bisección en esta ocasión. Necesitamos una función que sea continua. Una función continua y mediante el teorema de cambio de signo, el teorema de Bolzano, de valor intermedio, encontrar precisamente un intervalo en el que f de a por f de b sea menor que 0. Eso significa que hay una raíz por ahí. Aquí en este caso, en mi dibujo, la raíz está casi en medio, ¿no? Es pura casualidad. La idea es que vamos a tomar un intervalo al cual le vamos a llamar sección, por eso el nombre de bisección, y lo vamos a partir en dos, biseccionar, lo vamos a partir justo por la mitad. Voy a cambiar un poquito el dibujo porque como está en medio, pues no me sirve mucho para explicarlo. Voy a poner aquí otro dibujito. Aquí la gráfica muy bonita, función continua. Y entonces damos un intervalo. Vamos a suponer aquí. Lo voy a hacer un poquito exagerado, más cargado hacia la izquierda del intervalo. Finalmente uno pues no encuentra con precisión dónde está la raíz, ¿no? Si uno la conociera, pues ya, bueno, ¿para qué hacemos más, no? Simplemente encontramos un intervalo donde esté la raíz ahí metida. Y entonces lo que se hace es partir el intervalo justamente a la mitad. Ahorita lo vamos a escribir, ¿eh? Ahorita lo vamos a escribir con detalle, lo estoy platicando. Partimos a la mitad del intervalo y ahora tenemos dos subintervalos. Por supuesto, esta mitad le vamos a llamar x0. Y x0 va a ser precisamente a más b entre 2, los valores iniciales. Y entonces vamos a tener dos subintervalos, el de la izquierda y el de la derecha. Tendremos que analizar si hay cambio de signo. Tenemos que hacer f de a por f de x0. En este caso, en el dibujito, tanto f de a como f de x0 son positivos, ¿verdad? F de a está aquí, tiene esta altura. F de x0 tiene esta altura, son positivos. ¿Significa? ¿Qué significa? ¿Que la raíz está o no está? No está. No está, ¿verdad? Para que haya cambio de signo, el producto debe ser negativo. Entonces me fijo en el intervalo de la derecha y observo que f de x0 multiplicado por f de b es menor que 0. Porque f de b pues está por acá, tiene una componente en y negativa. Entonces, como hay cambio de signo, ahora tomo el nuevo intervalo que va de x0 a b. Hasta le hacemos un zoom. Porque ahora en este nuevo intervalo que va de x0 a b, vamos a volver a partirlo a la mitad. Y entonces vamos a fijarnos otra vez el cambio de signo, si se da del lado izquierdo, o sea, el lado izquierdo me refiero a esto, o el lado derecho aquí. Y así lo vamos a estar haciendo muchas veces. Si se dan cuenta, estamos acotando cada vez más el intervalo, estamos cercando a la raíz. Esa es la idea del método de bisección. Creo que está sencilla la idea, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo es. ¿Aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Vamos a escribir todos esos pasos. Vamos a poner por aquí. Ok. CAF. Una función. ¿Qué dijimos que significaba esto? Que es continua en el intervalo AB, al igual que su primer derivada. Exacto. Su primera derivada es continua en AB. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo vamos a pedir que cumpla la condición del cambio de signo. Y esto es básicamente que el producto de f de a por f de b pues sea negativo. Entonces, sea f en AB, con derivada continua, tal que f de a por f de b sea menor que 0. Si eso sucede y es continua por el teorema de valor intermedio, por el teorema de Bolzano, si lo podemos llamar así, existe una raíz, ¿no? Entonces aquí vamos a poner, entonces, por el teorema, de hecho es el teorema de Bolzano, la consecuencia, porque es más general de valor intermedio, es una consecuencia del teorema de valor intermedio. Podemos decir que existe un valor, un R, vamos a llamarlo así, en el intervalo. Pues puede ser cerrado. No, va a ser abierto. Sí, porque si está en una de las esquinas la raíz, pues ya la encontramos.
Porque obviamente si R está en la esquina A o en la esquina B, al hacer la evaluación nos da 0. Entonces tiene sentido que hablemos del intervalo abierto. Tal que f de R sea 0. O sea, R es una raíz. Básicamente es eso. Y entonces ahora vamos a empezar a describir lo que les platiqué aquí de la gráfica. ¿Sí? Fíjense. A ver. Vamos a poner... Imaginemos... Aquí voy a poner que es el intervalo AB. Un poquito exagerado. Por ahí más o menos. Bien. Vamos a darle nombre. O sea, ¿qué pasa? Es que tenemos intervalo AB, pero cada vez que lo partimos, tenemos un nuevo intervalo AB. Entonces, a esta A le vamos a llamar A sub 0, y a la B que está aquí le vamos a llamar B sub 0. Y entonces vamos a tomar el punto medio del intervalo A, B, o A sub 0, B sub 0, y vamos a suponer que es aquí el punto medio, que lo vamos a llamar X0, igual, pero ya no vamos a poner A más B entre 2, porque ahora ese A y ese B tienen nombre, A sub 0 más B sub 0 entre 2. Les pongo sub 0 porque a medida que vayamos partiendo el intervalo, pues van a ir cambiando, y va a ser A1, B1, etc. Ahí está. Ahora, tenemos que ver, en este caso, dónde está la raíz. Vamos a suponer que está en cualquiera de los dos lados, es igual. Por ejemplo, que esté por aquí, en el lado de la derecha, ¿no? Supongamos que R, o sea, la raíz, está en el intervalo X sub 0, B sub 0, en la derecha. Pasaría lo mismo si está en la izquierda, el proceso es análogo, es lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué pasaría? ¿Cómo me doy cuenta que la raíz está en X0, B0? ¿Qué tiene que suceder para que yo pueda decir eso? El cambio de signo. El cambio de signo, muy bien. ¿Cómo lo tendría que poner? F de... ¿De quién? Para saber que la raíz está aquí. De este X sub 0 por F de B sub 0 es menor que 0, ¿no? Excelente. Exacto. Entonces, realmente, aquí yo lo escribí mal, por eso yo creo que lo confundí, perdón. Tendría que poner, supongamos que pues pasa esto, ¿no? Más bien, el cambio de signo. Entonces, a partir de eso, podemos decir que R está ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí los revolví o sí está tranquila la cosa? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? O sea, yo veo el cambio de signo, entonces la raíz está en ese intervalo. ¿Sale? Entonces ahora yo tengo que hacer, vamos a suponer otra vez que aquí está el intervalo AB, pero ahora me estoy fijando en el subintervalo que va de X0 a B0, ¿verdad? De esa manera. Voy a tomar el punto medio de este intervalo para ver dónde está la raíz. O sea, la raíz está por aquí, en este lado, ¿no? En el lado derecho. El intervalo X0 a B0. Bueno, pues ahora tomo el punto medio y le voy a llamar X1. Y va a ser X0 más B0 sobre 2. ¿Estamos? X0 más B0 sobre 2. Ya está. Y entonces tengo que checar otra vez cambio de signo para saber si está en el intervalo X0, X1 o bien en el X1, B0 o B, porque es el B inicial. Vamos a suponer ahora que está en el subintervalo de la izquierda para estar jugando.
Vamos a suponer que ahora, o sea, sabemos que la raíz se encuentra por aquí, en este intervalo. Pero ya que lo partí, vamos a pensar que ahora está en el subintervalo de la izquierda. Vamos a suponer que está por aquí. Aquí vive la raíz. Pero bueno, para que eso se cumpla otra vez, entonces tenemos que suponer el cambio de signo. ¿Cómo sería? ¿Cómo tendría que escribir? Supongamos que ¿qué? F de quién por F de quién es ¿qué? F de X0 X. con F de X1. Ok, F de X0 con F de X1 menor que 0, ¿verdad? Entonces, aquí, entonces, R está en el intervalo X0, X1. Y entonces otra vez, ahora uno tiene que observar el intervalo X0, X1, partirlo a la mitad y otra vez checar los dos subintervalos con el cambio de signo. Así, todo el tiempo hay que estarlo haciendo hasta que estemos tan cerca de la raíz como uno quiera. Así continúa el procedimiento. Eso de estar cerca de la raíz como uno quiera lo vamos a precisar. Vamos a dar el orden de convergencia. Ahorita lo hacemos. Así continúa el procedimiento hasta estar tan cerca como queramos de la raíz. Ahí está, ¿no? O podría ser también hasta que F evaluada en alguno de sus extremos de 0, porque pudiera ser que al tomar el punto medio de algún subintervalo, ese punto medio sea la raíz. No sucede con mucha frecuencia, de hecho es muy probable que no suceda eso, sobre todo si la raíz es irracional. Pero puede llegar a ser el caso y entonces ahí terminamos, porque encontramos la raíz. Bueno, vamos a hacer un ejemplito numérico para ubicar cómo es la idea. Entonces, una vez que lo tengamos, vamos a hacer la precisión de cómo es la convergencia y sobre todo cuántos pasos hay que hacer para determinado error que nosotros tengamos, que muchas veces le llaman tolerancia al error que uno debe aceptar como máximo. Vamos a un ejemplo. Voy a poner ahí un ejemplo ilustrativo, uno sencillito. Pongamos la ecuación. ¿Cuál será? A ver esta. Encuentre una raíz de f de x igual x cúbica menos x menos 100. Con al menos, vamos a poner aquí, 4 cifras de precisión y usando redondeo. Espero tantito a que lo copien porque ahora lo voy a presentar en Excel para ver cómo lo hacemos. Ok. ¿Creen que pueda cambiar la pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Gracias.
Bueno, aquí está nuestra hoja de Excel, ¿no? Entonces voy a poner por aquí, sí se ve el Excel, ¿verdad? Sí. Gracias. Voy a escribir aquí nuestra función, es ¿qué cosa? X cúbica menos X menos 100. Yo tengo que elegir algún intervalo. Podemos apoyarnos en un software o hacer tabulación o algo por el estilo. No sé, ¿alguien tiene allá algún intervalo quizás? Sí, está entre 4 y 5. Ok. Proponemos el intervalo, gracias, 4,5. Ok, sí. Esos son los datos para iniciar. Y entonces lo que vamos a poner aquí es n, que va a representar el número de iteraciones. Luego vamos a poner a, luego b. Luego vamos a poner f evaluada en a, f evaluada en b, x sub n y f en x sub n. Bueno, y el error. Okay. Déjenme centro también las otras filas. Ahí más o menos. Voy a hacer más grande la vista por si acaso. Ahí se aprecia mejor. Muy bien. Entonces, aquí vamos a comenzar en 0, porque todavía no vamos a hacer una iteración. Vamos a asignar quién es A, quién es B, todo eso. Entonces, en principio, A vale 4 y B vale 5. ¿Vale? Tenemos que ver quién es f de A. Pero yo lo voy a poner directamente con la fórmula. Entonces, vamos a poner aquí que f de A sería x al cubo. Bueno, sería este A evaluado al cubo. Ajá. Menos, otra vez, este valor A, menos 100. Nos da menos 40. Y f de B, pues ahora va a ser evaluarlo aquí en 5, elevado al cubo, menos, otra vez el 5, bueno, el valor de la fila, de la celda, perdón, menos 100. Y nos da 20, ¿verdad? Ahí está el cambio de signo. Quizás hasta podríamos haber tomado un intervalo más pequeño, no pasa nada. Tomamos ese intervalo, creo que está bien. Y entonces ahora vamos a tomar el punto medio del intervalo. Entonces aquí vamos a poner A más B sobre 2 o promedio. Creo que sí es promedio, sí. Promedio y seleccionamos los dos datos. Ahí está. Y vamos a evaluar f de xn. Aquí xn, que son los puntos medios, son las propuestas de raíces. Hagan de cuenta que los xn son las propuestas de raíces y después de varias iteraciones tenemos que llegar muy cerca al valor r, es decir, la raíz verdadera. Entonces aquí lo vamos a evaluar y esperemos que f de xn, mientras más iteraciones hagamos, se haga 0. Entonces es igual a xn elevado al cubo menos xn menos 100. Y bueno, pues la primera estimación es bastante mala, por supuesto, pero pues bueno, no pasa nada. No calculamos error aquí hasta que tengamos dos estimaciones para poder comparar. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Iteración número 1. Y aquí hay que fijarse muy bien porque si nos perdemos de intervalo, esto se puede alargar o incluso podemos perder la convergencia. A ver. Fíjense, ahí está. Tenemos el intervalo 4,5 y tomamos el punto medio que es 4,5. Yo les pregunto, ¿dónde está la raíz? ¿En qué intervalo está la raíz? 4.5,5. 4,5,5. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Por el cambio de signo entre, bueno, xn sería menos 13 y tantos. Y f de b es 20. Ahí está el cambio de signo. Caso Exacto. contrario con A. Ok. Entonces, si ahora está en este intervalo que va de ¿dónde? 4,5 a 5, necesitamos que en la columna de A, déjenme que les pongo negritas. Ahí está, para que se vea mejor. A, ¿quién va a ser ahora? ¿Quién va a ser el extremo izquierdo del intervalo?
El menos 4.5, profe. El 4.5. Entonces aquí vamos a asignar que sea el valor anterior de xn. Ujú. Y entonces B sigue siendo el mismo valor que tenía antes la B. ¿Vale? F de A, bueno, ya tenemos esto directamente lo podemos arrastrar, ¿verdad? Aquí lo importante es estar viendo quién es A y quién es B en cada iteración, eso es lo que va a estar cambiando, y aquí en la hoja de Excel lo vamos a estar haciendo ahorita manualmente. Esto, por supuesto, programado, pues es una maravilla, porque solo lo haces una vez, con condicionales, ahí tendrás que meter la condicional del cambio de signo, si F de A por F de B es menor que 0, entonces de esta manera tienes que asignar A y B. De lo contrario, de esta otra manera asignas A y B y lo hace todo. Pero aquí es muy importante hacerlo a mano para entender cuál es el nuevo intervalo. Entonces ya todos estos los podemos arrastrar directamente. Para ver quién es F de A, quién es F de B. Por supuesto, F de A lo tenemos aquí arribita, ¿cierto? Porque en el paso 0, el A es la XN. Entonces tenemos F de A, F de B. Otra vez partimos el intervalo. ¿Qué intervalo? El intervalo 4.5,5 lo partimos a la mitad. El punto medio es 4.75 en la nueva propuesta de raíz. Y vean que F evaluada en ese punto, pues todavía dista de 0, pero ya se está aproximando un poco más. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, el error. Vamos a meter el valor absoluto del f de xn actual menos el anterior. Por supuesto, el error es muy grande, porque el anterior fue terrible, pero se va a ir mejorando poco a poco. Ahorita nos tiene que preocupar más esta columna. Esta columna es la que más nos tiene que preocupar, que f de xn se haga muy cercano a 0. Siguiente iteración, 2. Ahora, ¿dónde está la raíz? ¿En qué intervalo está la raíz? 4.75. 4.75,5. Ahí está. En 4.5,4.75. Ok. ¿Por qué no está en 4.75,5? A ver, explíquenlo, por favor. Porque no hay un cambio de signo entre sus imágenes. Muy bien, exacto. O sea, yo observo f de 4.75 es positivo. Observo f de 5, acá está, es positivo. Entonces no puede estar la raíz ahí, tiene que estar del otro lado. Entonces, en 4.5,4.75. ¿De acuerdo? Entonces, la nueva A es el A anterior. Ahí está. La nueva B es el punto medio que acabamos de calcular. Y arrastramos otra vez los cálculos. Ya con el error también. ¿Aquí qué pasó? La XN. Ahora, aquí podemos ver que el error como que ahora se pasó, ¿no? Ahora f de x es negativa. Pudiera ser porque la raíz está muy pegado al otro lado del intervalo. No pasa nada, no pasa nada, ¿sí? Siempre hay que estar nada más checando que la raíz esté en el intervalo adecuado. O sea, que no lo pongamos al revés como hace ratito, ¿no? En vez de 4.5 a 4.75 ponemos el otro intervalo, pues no lo va a encontrar. Entonces observen que ahora el nuevo XN, otra vez el punto medio de estos dos, es 4.5. ¿4.5, 4.625? 4.5, la evaluación en 4.5 es negativa, la evaluación en 4. Ay, no, perdón, al revés. 4.625, 4.75. Exacto, ¿sí? O sea, véanlo, hagan un dibujo, escríbanlo, ¿no? O sea, vean cómo está el intervalo. Estamos en este intervalo, 4.5 a 4.75. Siempre este es nuestro intervalo, lado izquierdo, lado derecho. Entonces,
Tenemos el punto medio, queremos ver si está del lado izquierdo o del lado derecho. Vamos a pensar que está del lado izquierdo, es decir, en 4.5,4.625. Entonces las imágenes deben ser de signos contrarios. La imagen de 4.5, ¿dónde está? Es FDA, aquí es negativa. Y la imagen de 4.65 también es negativa, entonces no está ahí. Tiene que ser el intervalo que va de 4.625 a 4.75. Profe, creo que me perdí. ¿A qué se refiere con el cambio de signo? Sí, que FDA por FDB sea negativo. Si eso pasa, es que hay un cambio de signo por ahí en la gráfica. O sea, la gráfica a lo mejor sí cruza el eje, ¿no? Porque es continua. ¿Sí me explicó? Y entonces se toma lo del otro lado de la recta. Por ejemplo, si estamos yendo hacia la derecha, se agarra lo de la izquierda cuando se cambia de Exacto. signo. Ajá. Ok. Aquí en este caso decidimos que es de 4.625, cuya imagen es negativa, a 4.75, cuya imagen es positiva. Entonces, el nuevo A, es el XN, el punto medio. Y el B, pues sigue siendo el B anterior. Arrastramos las operaciones y observen cómo cada vez el error ya es más pequeño. Ahora la propuesta de raíz es 4.675. Vean cómo se va refinando. Nuestra raíz inicial fue 4.5, con un error bastante grande, ¿no? La evaluación es menos 13, tendría que ser 0 para que sea una raíz, pero conforme vamos tomando los puntos medios de cada subintervalo, va aproximándose más y más y más porque se va acercando. Vamos a hacer una más. Cuarto paso, bueno, paso número 4, porque empezamos en 0. ¿En qué intervalo está la raíz? Entre el 4.75, 4.68, 75. Ok, 4. Aquí lo voy a escribir ahorita, tal vez escribirlo sea más fácil, ¿no? Para visualizarlo. 4.6875, 4.75. Esta es la propuesta del intervalo. Significaría que en 4.675, ¿qué es la imagen? La imagen es negativa. Y la imagen en 4.75, que es B, la imagen es positiva. En efecto, ese es el intervalo. Entonces aquí la A la elegimos como el 4.6800, que es el XN, y la B sigue siendo la B anterior. Y arrastramos los cálculos a ver ahora qué sucede. Y ya se ve todo el error más pequeño, cada vez nos acercamos más a que sea la raíz exacta, ¿verdad? Pero todavía se pierden los decimales. Observen cómo, miren, está como bailando un poco. Puede ser porque depende cómo esté la raíz, a lo mejor al tomar la mitad, justamente está pegadita, y al tomar la siguiente mitad se aleja un poco. Entonces puede suceder esto. Esto es normal, que vean 4.7, 4.6, 4.6, otra vez 4.7. Es normal eso. Sí puede suceder. La idea es hacerlo ya a la larga, que tenga que ir reduciéndose cada vez más. ¿Cuál es el nuevo intervalo ahora? Es el 4.68 y el, bueno, 4.6875, Okay. 4.71, Okay. Muy bien, porque en 4.68 bla, 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 ¿qué sucede? La imagen es negativa y en 4.71, etcétera, es positiva. Hay cambio de signo ahí. Muy bien. Entonces, elegimos el valor de A anterior y en B elegimos el punto medio anterior. Calculamos. Y ahí está. El error cada vez se hace más pequeño. Ahora es menos 0.6, pero nos vamos aproximando. Vamos a llegar hasta el paso 10, porque pedimos varios decimales de precisión, pero ahorita lo que quiero es que se vea cómo estamos jugando con el intervalo. Entonces, nada, vamos hasta el paso 10. ¿Qué intervalo tenemos aquí? Ahora, ¿qué intervalo sigue?
Menos 4.703125. Ok, 4 ok, el punto medio. Ajá. Hacia Y 4.71. 4.71. Ok. La imagen del punto medio es negativa. Aquí en esta columna lo vemos. Y la imagen de esta B es positiva en cambio de signo. Ok. Entonces el A es el punto medio anterior. Y el B, pues es el B anterior. Y ahí está. Ya observen cómo ahora sí la raíz ya está mucho mejor todavía. O sea, ya la F evaluada en este valor ya cada vez se aproxima más a cero y vamos a tener por ahí un 0.0 algo, posiblemente en el siguiente o en 2 pasos. Entonces, lo que voy a hacer es ya arrastrar estas columnas. Por supuesto, saben errores porque no hay valores, pero aquí directamente ya vamos a poner el intervalo. ¿Cuál es el siguiente intervalo? $4.7100 a 4.71. El 4. Sí, 4. 09. Ok. Primero es este de aquí, ¿no? Que es el Ajá. más pequeño. Muy bien. Entonces, el punto medio. Y por aquí repetimos el B. Ahí está. Ya. Está mucho mejor. Vamos a hacer el siguiente paso. Ahora, ¿qué intervalo es? El A lo deja igual, ¿no? Y el B lo Ok. toma como XN. Exacto. El A lo dejamos igual. Y el B lo tomamos como el punto medio que acabamos de calcular. Y ahí está. Último intervalo. Ahora, ¿quién es A? XN. ¿Ok? A es el punto medio. Y B, ahora sería pues B, la B anterior. Y ahí está, aquí se ve. Aquí vemos, muy importante, cómo la raíz se está, pues ya tenemos aquí 2 dígitos de precisión, es 4.71. Habría que hacer más pasos. Está muy padre la música, pero para a ver. Gracias. Fue para animar el ambiente. Ok. ¿Cuál es el asunto aquí? Porque la verdad es que el método es fácil, pero es confuso si no ubicamos las columnas y qué es lo que estamos haciendo. Entonces, tal vez un buen ejercicio es hacer resolver este problema, pero ir escribiéndolo. Ahí les pido que tengan cuidado con sus micrófonos, por favor. Gracias. Profesor, creo que se metió alguien a la reunión y se puso mi nombre y está haciendo ruido. Sí, es lo que ya. estoy viendo. Sí, no lo puedo silenciar. Vamos a cerrar la sesión y ahorita les mando un mensaje por el Facebook y regresamos con una nueva clave. Sí, profe. Gracias. Muy bien, continuamos entonces. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues básicamente el ejercicio fue en Excel. Ajá, hay que hacerlo con calma, pero de esa manera hay que revisar, porque a lo mejor puede ser que algunos se pierden un poco por las columnas, ¿no? Yo sugiero siempre hacer esta nomenclatura. Puede variar, hay libros, profesores, autores que cambian las columnas. Yo sugiero primero poner N, luego A,
luego B. Luego las evaluaciones, f de A, f de B, xn, f de xn, y finalmente el error. Y para la iteración 0, que es donde comenzamos a llenar los datos, pues sabemos quién es A, sabemos quién es B, podemos meter la fórmula de la función para calcular f de A, f de B, aquí sería el promedio, ya sabemos, xn es el promedio, lo podemos evaluar y no se calcula error aquí. Hasta la siguiente, que es donde ya empezamos a asignar, y ahí tenemos que fijarnos el cambio de signo, ¿no? Por ejemplo, si aquí este f de A fue positivo, vamos a poner el f de B negativo, y el f del punto medio resulta que fue negativo, por ejemplo, entonces, ¿qué intervalo se toma? Pues se toma A otra vez, tal como estaba, pero ahora xn es el valor de B. En caso contrario, vamos a suponer que f de xn fuera negativo, entonces se tendría que tomar el A como el xn y el B como el mismo B anterior. Y eso es ese es el truco, nada más hay que estar checando con mucho cuidado eso, y ya los demás cálculos se van haciendo pues muy sencillos, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta de esto? No. Ok. Vamos a ver cómo converge el algoritmo. Que de hecho no hemos planteado el algoritmo, ¿verdad? Tampoco planteamos el algoritmo del otro. Vamos a programarlos cuando ya tengamos todos los métodos juntos para que en ese momento podamos hacer un cuadro de ventajas y desventajas. Ahorita vamos a trabajar únicamente con los métodos así, uno por uno, y al final hacemos la comparativa. Entonces aquí vamos a ver la convergencia de este algoritmo. Este sí nos interesa tenerlo como con mucho detalle. Entonces vamos a suponer que estamos en la... ¿Qué letra les gusta? ¿En la késima? Bueno, puede ser en la enésima, porque n es el índice. Puede ser. Supongamos que para la enésima iteración, o el paso n, pues, tenemos lo siguiente. Este es el nuevo subintervalo. A sub n y b sub n. Y entonces calculamos su punto medio otra vez. X sub n igual a sub n más b sub n sobre 2. ¿Sale? Y ahora tenemos que suponer qué pasa, pues que la raíz esté en el lado izquierdo o en el lado derecho. Es igual, vamos a suponer que está, por ejemplo, no sé, del lado izquierdo. Supongamos que f de an por f de xn es menor que 0. Eso significa que la raíz está del lado izquierdo, ¿no? Entonces eso significa que la raíz está en a sub n, x sub n. Si está del otro lado, la situación es similar, no pasa nada. Entonces ahora voy a copiar este dibujito. Voy a poner aquí abajo. Ahí está. Ahora nos vamos a fijar en el lado izquierdo. Ahora, este a sub n va a ser a sub n más 1. ¿Están de acuerdo? Para el nuevo intervalo, ahora estamos, digamos que en el paso n más 1. Estamos en el paso n más 1. Y entonces ahora el extremo derecho, pues es el xn. Entonces al xn le vamos a llamar ahora bn más 1. ¿Sí? Que en la tablita, justamente abajo de A, estaríamos tomando el A anterior y abajo de B estaríamos tomando el punto medio. Bueno. Ya me da miedo ahora quién entró. Ok.
Hay que ver una situación que va a pasar aquí. Observen que entre el nuevo AN más 1 y el AN, en este caso son iguales, ¿cierto? Pero en general, cuando uno está haciendo la iteración y puede irse a la derecha, puede irse a la izquierda, guarda una relación de desigualdad. ¿Cómo podemos poner una desigualdad ahí? ¿Cómo se comparan AN más 1 y AN? A sub n más 1 es mayor que a sub n. Es mayor o igual, podría ser, ¿verdad? Como en este caso, mayor o igual. ¿Y qué pasa con el otro extremo? N más 1, Bn más 1 y Bn. Bn sería más grande que Bn más 1. Bn más grande, ¿así? Al revés, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si este es mi Bn, el nuevo Bn puede ser que sea el mismo o ahora más a la izquierda, ¿verdad? A lo mejor aquí, este es el Bn. Entonces mayor o igual. Entonces, ¿quién es mayor o igual a quién? Ahí ya regresó. Bueno, ok. Entonces, vamos a disponerlos de la siguiente manera. Tenemos entonces que AN, porque, o sea, tenemos aquí los símbolos, uno vino para un lado y otro vino para el otro. Si los ponemos en una sola orientación, que normalmente es así, menor que, en este sentido, podemos ordenar estos números así, ¿no? Podemos poner AN menor o igual que N más 1, ¿cierto? Y por acá, aquí voy a dejar un espacio a propósito, porque te voy a escribir algo ahí. Por aquí podemos poner que Bn más 1 es menor o igual que Bn. Ajá. Ok. ¿Qué pasa con el punto medio? El xn. ¿Qué relación guardan con AN más 1 y Bn más 1? Pues el punto medio es mayor que AN más 1 y es menor que Bn más 1. ¿Cierto? Porque vamos a suponer, ¿no?, que estamos en el paso, como dijimos, n más 1. Y entonces el xn, pues está aquí. Entonces, forzosamente, tiene que suceder que el AN más 1 es más pequeño, estrictamente, y el Bn más 1, bueno, más bien el Bn, que aquí lo tenemos, bueno, se pueden comparar los dos también, ¿no? El Bn más 1, en un principio también es más grande. Es que, a ver, vamos a hacerlo por casos, aquí ya me estoy revolviendo. En el primer caso, que estamos tomando AN más 1, como el nuevo intervalo AN más 1 a XN, ¿de acuerdo? El nuevo intervalo es AN más 1 a X sub N. En este caso, XN es estrictamente menor, es más pequeñito, perdón, más grande porque está a la derecha, ¿cierto? El XN es más grande que AN más 1, estrictamente. Pero si tomamos el otro caso, de que ahora el punto medio es el extremo izquierdo, y entonces ahora tenemos XN, B, bueno, N más 1 ahora sería el extremo derecho, pues resulta entonces que este es más pequeño estrictamente, ¿sí? Porque en la raíz, ya sea que estemos bueno, lo aproximado a la raíz, ya sea que estemos en el subintervalo de la izquierda o en el subintervalo de la derecha, son estrictas las desigualdades, en este caso. Ya lo pongo bien. Así, de esta manera. Entonces, podemos conectar directamente que AN es menor o igual a AN más 1, y esto es estrictamente menor que Bn más 1, que es menor o igual a Bn. Esta desigualdad nos va a servir muchísimo. Esta desigualdad nos va a servir para entender que aquí detrás de esto hay sucesiones, y tenemos que ver que converjan a la solución, a la raíz. ¿Sale? Finalmente uno está acercando el intervalo, a veces por la izquierda, a veces por la derecha, pero en cualquier orden,
uno va creando nuevas A's y nuevas B's, que son las columnas, ¿no? La columna de Excel, la nueva A, la nueva B, y también un nuevo XN, que cada vez es una mejor aproximación de la raíz. Lo que queremos ver es que se aproximen en efecto a la raíz, que la sucesión que se forme converja. Eso es lo que queremos ver ahorita. Entonces, de todas las A's que podemos formar, ¿cuál es la A más pequeña de todas las A's? AN. ¿A su pene? ¿A sub n? Sería Sí. 0, ¿no? O bueno, la primera. Tendría que ser la primera, ¿no? Porque si tenemos un intervalo, no sé, supongamos aquí esto que estoy dibujando, ¿no? Este intervalo lo vamos a estar acotando cada vez más. A veces por la izquierda y a veces por la derecha, pero cada vez se va a hacer más pequeño. Entonces, la nueva A que escojamos, se podrá ir a la derecha o en el peor de los casos se queda ahí, ¿sí? Pero entonces, conforme vayamos haciendo más iteraciones, se va a ir acotando por la izquierda, se va a ir acotando por la derecha el intervalo. Entonces, esperaríamos que la n más 1 sea, pues, esté más a la derecha, sea más grande. Y a su vez la bn más 1 esté más a la izquierda, sea más pequeña. Entonces, de todas las A's, la más pequeña posible es la primera, el A sub 0. Exactamente, como dijo su compañero. Entonces, aquí le vamos a poner A0, es la menor de todas las... vamos a ponerle de todas las acá. De todas las A's, es la más pequeña. Y B0, ¿quién sería B0? ¿La más pequeña o la más grande de todas las B's? No, ¿Ves la que más será grande. la más grande? ¿no? Correcto, es la más grande, ¿verdad? Porque nuevamente, aquí estamos en el paso n, pero si es nuestro intervalo con el que comenzamos, esta sería nuestra B0, y en el peor de los casos, aquí se va a quedar, pero se puede ir acotando cada vez más por el punto medio. Entonces, Lo que es A0 y B0 no es lo mismo que AN y BN. bueno, es que aquí yo puse que estamos en el enésimo paso, pero para imaginar que es el intervalo original, ¿no? Por un momento pensemos nada más que es el intervalo general, porque puse en algún paso intermedio, ¿no? Aquí puse en el enésimo paso, pero en realidad, si uno considera el intervalo, digamos, desde el inicio, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, ese intervalo AB, ¿no? Cuando yo comience, este va a ser A0 y B0. Y entonces a lo mejor ahora aquí sería, vamos a poner la 1 y ahora este sería el B1. Y a lo mejor ahora este de aquí sería el A2 y este de aquí sería el B2. Y entonces se están moviendo, ¿no? Ok. Sí. Por eso entonces la A0 con la que comenzamos es la más pequeña. Y B0, la más grande. Es la mayor de las Bs. La más grande de todas. De esa manera, uno puede escribir la siguiente relación. Vamos a poner aquí. A es el A0, ¿verdad? Porque el A0 es el extremo izquierdo original. Pues esto es menor o igual que la N, que es menor o igual que N más 1, pero que es estrictamente menor que Bn más 1, por lo que tenemos aquí, estoy ya en esta parte de la desigualdad, en la parte de arriba, que a su vez es menor o igual a Bn, pero esto es menor o igual a B0, que es la más grande, la B0 es la más grande de todas, y esa coincide con B. Esta relación que estamos poniendo de términos de sucesiones A y B, de alguna manera nos establece que son sucesiones monótonas. Estamos hablando aquí de una sucesión, ¿cómo la podríamos ver?
A 0, conforme n va creciendo, se hace más grande, se hace más chica. ¿Es creciente o decreciente? ¿Cómo la calificarían ustedes? Como cuando A es creciente y B es decreciente. Ujú. A ver si la separamos, ¿no? Vamos a poner aquí, separando en dos sucesiones, la de las A's y la de las B's. Separando. Vamos a considerar la sucesión de AN. Nada más que aquí, normalmente la sucesión pues va de los naturales a los reales, pero aquí como estamos manejando índice desde el 0, vamos a poner que la n está en los naturales unión con el 0. ¿Vale? La sucesión comienza con A sub 0. ¿Cómo es esta sucesión? La de los A's. ¿Es creciente o es decreciente? Creciente. Perdón, otra vez. Creciente. Creciente, ¿verdad? Conforme la n va avanzando, la A se va haciendo más a la derecha, va creciendo. Entonces es creciente. Ujú. Bueno, ¿y cómo es la sucesión de los bns? ¿También es creciente? Creciente. No, es decreciente. Esa decrece, ¿verdad? Porque se está acotando ahora desde la derecha. Entonces la nueva B cada vez hace más a la izquierda, cada vez hace más pequeña. Esa es decreciente. Bueno, ahorita vamos a hablar de B. La A. Acuérdense, ustedes no vieron sucesiones en cálculo 1, ¿verdad? Pero nos podemos ayudar un poco con la idea de los límites. Miren, hay unos teoremas sobre sucesiones que establecen la convergencia de ellos. Si yo veo que esta sucesión es creciente, pues parece que no tiene fin, ¿no? O sea, cada vez crece, 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 crece y no se detiene en ningún punto. Si yo logro ver que está acotada esta sucesión, entonces sí puedo decir, oye, tiene un límite. Porque la sucesión va creciendo, va creciendo, va creciendo, pero alcanza un valor máximo. Entonces, la pregunta es si está acotada esta sucesión, si hay un término que sea mayor que todos los A's. La respuesta está ahí. ¿Está acotada o no? Por B, no. Ajá. Por cualquiera de los B's, ¿no? Aquí. Todos estos son los términos de A. Y aquí están los B's. Están acotados por B's, por los B's. Entonces podemos decir que es creciente y acotada superiormente o por arriba. Si tenemos una sucesión monótona como esta que es creciente y está acotada, entonces tiene límite. Vamos a ponerle un nombre a este límite. Entonces esto implica que el límite cuando n tiende a infinito de A sub n, a ver qué nombre les gusta. Es que aquí le ponen, no me gusta cómo le ponen aquí. Voy a ponerle alfa para hacer una relación con las A's. ¿Sale? Vamos a decir que alfa es el límite de esta sucesión. Y por otro lado, la sucesión Bn. La Bn, también con n en los naturales, incluyendo el 0. Por cierto, aquí me surge una duda de fuera del curso. ¿Con alguno de sus profesores el 0 lo manejan como número natural? Pues sí lo toman como diferente criterio, ¿no? Varios profesores. Me A gustaría mí saber sí me ha cómo. tocado que unos lo toman como natural y otros no. Pero la mayoría sí. Sobre todo, ¿en qué materia? ¿En qué materia lo han visto como, lo han manejado como natural? Al 0? En álgebra y en cálculo. Oh, qué Mi curioso. profesor de cálculo, bueno, es que cambié de profesor de cálculo y no fue Ajá. Galindo, sino fue Ramos, o Ramos Gustavo, creo. Y él en las Ok. primeras clases nos dijo que, digamos que para los colegios de matemáticas de habla inglesa, es habitual que ellos sí manejen el 0 como natural, pero para los colegios de matemáticas de habla hispana, es el 1 el primer natural. Oh, ok.
Bueno, es una situación histórica. Oh, ya se me apagó esta cosa. Un tantito. Es como una discordancia, porque si uno lo considera como natural, se genera una estructura algebraica, y si uno no lo considera como no natural, se genera otra estructura algebraica para los naturales. Es conveniente, por ejemplo, en las matemáticas discretas. Muchas veces en las matemáticas discretas, todos estos conjuntos que son contables, que son discretos, comienzan en cero, y es muy ameno para la programación. Supongo que lo vieron, que los arreglos, normalmente el primer elemento del arreglo comienza en cero. Entonces, pues bueno, sobre todo en las estructuras discretas y combinatorias, empiezan en cero los naturales, por conveniencia. Pero bueno, ¿alguien de ustedes en discretas, está viendo el cero como natural? Ni vemos números, puras letras. Ah, bueno, pero pues las letras representan, ¿no? Bueno, ok, nada más era una curiosidad que me surgió. Bueno, yo normalmente en mis cursos, incluyendo discretas, si llego a dar en algún momento de la vida esa materia, yo propongo que el cero no es natural, y si tengo que hablar de que el conjunto incluye al cero, le pongo literalmente n unión con el cero. Bueno, cuestión de enfoques y de gustos. Entonces, esta sucesión, como comienza en b sub 0, por eso le ponemos, ¿verdad?, que está en los naturales, unión con el cero. Es decreciente. Entonces, si esta sucesión es decreciente, si no la detenemos, se va a ir a menos infinito. La pregunta es, ¿está acotada inferiormente? Por los A. Sí, por un azar. Por los As, ¿verdad? Entonces está acotada inferiormente. Es decreciente y está acotada por abajo, también se le dice, ¿no? Acotada por abajo o inferiormente. Entonces podemos poner que el límite cuando n tiene infinito de esta sucesión es un número beta. Vamos a llamarle beta. Alfa y beta pueden ser incluso las mismas cotas. Las cotas superior para los As y beta la cota inferior para los Bs. Pero si estuviera acotada por la izquierda, el infinito no debería ir en negativo. No, porque n finalmente lo que es el índice. Y entonces n, tú dices B1, B2, B3, ¿no? B sub n. Y ya el valor de B sub n puede ser positivo o puede ser negativo. Pero n es el contador. Entonces, mientras más elementos das, ya vas viendo si se van a la izquierda, van a la derecha. ¿Sí me explico? Sí. Ok, muy bien. Ahí está. Entonces las dos sucesiones son convergentes. Vamos a poner aquí consecuentemente. Tanto A sub n y B sub n son convergentes. Solo sabemos que convergen a dos valores, ¿no? Bueno, cada una. Una la converge a alfa, otra converge a beta, que son las cotas, pero no sabemos qué valor es. Ajá. Queremos determinar esos valores. De hecho, vamos a llegar a una bonita sorpresa. ¿Qué es lo que esperarían que sucediera con esos dos valores? ¿Quién podría ser alfa y quién podría ser beta? La raíz. Ajá, exacto. Si la raíz está por ahí, no necesariamente en el centro, por ejemplo, por aquí, y vamos acotando los intervalos, los vamos acotando, se van acercando más y más a la raíz, tanto por la izquierda como por la derecha. Esperaríamos que los ANs converjan hacia R, la raíz, y los BNs también converjan hacia la raíz. Y más aún, que los puntos medios, que es una tercera sucesión que ahorita vamos a trabajar, también esperaríamos que converja hacia la raíz. Y sí, eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder. Entonces, alfa y beta serían iguales.
Sí, pero vamos a puntualizarlo para ver que en efecto son iguales, porque eso es lo que nos dice la intuición, pero vamos a determinarlo, ¿sale? Entonces, notemos lo siguiente. Vamos a ver las longitudes de los intervalos. Notemos el comportamiento de las longitudes. Vamos a tomar B1 menos A1. Estamos pensando que ahora este es nuestro intervalo inicial, A0, B0. Y una vez que elegimos el primer XN, que sería el X0, pues ahora ya tenemos A1 y B1. Esta sería la X0. Entonces ahora podemos tener el intervalo que está en la izquierda o el de la derecha. En cualquiera de los dos, una vez que elijamos ese intervalo, ahora tenemos un nuevo A1 y B1. Bueno, ¿cuál es la longitud de dicho intervalo? La mitad del intervalo anterior. Exacto, es la mitad del intervalo anterior, ¿verdad? Sería, vamos a ponerlo como, voy a escribirlo así, un medio de B0 menos A0. B0 menos A0 es la distancia del intervalo anterior, la longitud, mejor dicho, la longitud del intervalo anterior. Entonces, un medio de B0 menos A0. Pasemos al siguiente intervalo, al siguiente intervalito, B2 menos A2. ¿A qué sería igual? B1 menos A1. Correcto, un medio del anterior, ¿verdad? B1 menos A1. Pero ya sabemos la longitud del anterior. Entonces, esto lo podemos escribir como un medio de B0 menos A0. Es decir, un cuarto. Pero ese un cuarto, vamos a escribirlo así, 2 al cuadrado, porque queremos buscar un patrón. Entonces vamos a ponerlo así, 1 sobre 2 al cuadrado por B0 menos A0. Y ahora vamos a ver la longitud del siguiente, B3 menos A3. Pues sería un medio del anterior, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? Como 1 sobre 2 al cubo por B0 menos A0. Exacto, muy bien. Porque sería un medio de este que acabamos de calcular, que es el anterior. Y así se sigue el proceso inductivamente. De manera que cuando lleguemos a Bn menos An, ¿esto a qué es igual? A un medio elevado a la n. Bueno, 1 sobre 2 elevado a la n por B sub 0 menos A sub 0. Exacto, muy bien. Esto hay que probarlo por inducción, no lo voy a hacer. Eso se lo dejo a ustedes. Inductivamente. No es difícil tampoco. Pero es muy importante esta relación porque nos va a permitir entender o llegar a que alfa y beta son iguales. Entonces, como tenemos la intuición de que beta y alfa son iguales, vamos a hacer lo siguiente. Ponemos alfa menos beta o beta menos alfa. Vamos a poner beta menos alfa. ¿Sí? De esta manera. Y bueno, si beta dijimos que es el límite de la sucesión Bn, lo podemos escribir así. Límite, cuando n tiende a infinito, de B sub n. Menos. Y alfa es el otro límite. El límite cuando n tiende a infinito de los a's. A sub n. Entonces ambos límites existen. Piensen, aunque no hayan visto sucesiones así como tal, toda la convergencia y los teoremas, actúan como los límites que ustedes conocieron de las funciones de R en R. Simplemente las sucesiones no son otra cosa sino funciones, ¿no? Una sucesión XN es una función de los naturales a los reales. Y ustedes trabajaron con límites de funciones que van de R a R, más generales. Entonces cumplen las mismas propiedades. Las operaciones con los límites. Si existen los límites, se pueden sumar, se pueden restar, etc.
En este caso estamos proponiendo beta y alfa, que son los límites que ya pues encontramos. No encontramos el valor, pero sabemos que existen porque son sucesiones acotadas y monótonas. Entonces, los puedo reagrupar en un solo límite. Límite. Profe, Cuando disculpe, ¿eso que puso es probemos o podemos? ponemos. ¿Ponemos? Ah, gracias. Lo puse muy chafa, perdón. Y hasta ponemos es como muy platicado, ¿no? Sería mejor escribamos o algo así. Bueno. En un solo límite podemos poner Pn menos AN. Por la existencia de los dos límites. Pero, ¿quién es Bn menos AN? Aquí lo pusimos. Entonces, podemos aquí escribir que esto es el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2 a la n por B0 menos A0. ¿Correcto? Y esto va a ser igual, límite cuando n tiende a infinito. Bueno, antes de poner el límite cuando n tiende a infinito, aquí podemos hacer algo. Esta expresión B0 menos A0 no depende de la n, es una constante que podemos anteponer al límite. Podemos escribir B0 menos A0, que multiplica el límite de 1 sobre 2 a la n. A ver, díganme cuánto vale ese límite. Es 0, ¿no? 0. Claro. Este límite se hace 0. Y por supuesto, entonces la expresión vale 0. ¿Sale? Entonces, beta menos alfa es igual con 0. O sea, que son iguales. ¿Correcto? Sí. Convergen al mismo valor las dos sucesiones. Ahora falta ver que en efecto converjan a la raíz. Ya solo falta ver esa parte. Vamos a ver. Ok. Podemos llamar alfa o beta, son el mismo valor, o podemos llamarle un tercer nombre. Vamos a seguirlo manejando como alfa o como beta. Bueno. ¿Están de acuerdo que alfa está en el intervalo original? ¿Están de acuerdo que alfa está en el abierto AB? Sí. ¿Verdad? Porque finalmente es la cota inferior de los Bs o la cota superior de los As. Y es cuando se está moviendo hacia, digamos, hacia el centro. Entonces está metido en AB. Ajá. Bueno, pues resulta que como la función es continua, la función en la que estamos trabajando es continua, nosotros podemos proponer lo siguiente. Vamos a hacer f evaluada en alfa. F evaluada en alfa no sabemos cómo es. Puede ser mayor que 0, puede ser menor que 0. Ajá. Lo ideal es que sea 0 para que sea la raíz, ¿verdad? Pero no sabemos cómo es. ¿Le puede regresar un segundo, por favor? ¿Así? ¿Está bien? Sí, gracias, ya. Ok. Lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado este valor. Finalmente es una imagen. F de alfa es un valor, es un número real. Lo elevamos al cuadrado. Y entonces sabemos que esto es no negativo. O sea, puede ser 0, que sea lo ideal, de hecho es a lo que queremos llegar, o es mayor que 0. Es decir, es mayor o igual que 0, ¿cierto?
Pero también se puede representar así, f de alfa por sí mismo. ¿De acuerdo? Esta es la clave para poder llegar. Vamos a escribir esto que está del lado derecho en términos de los límites, porque alfa es un límite. Entonces vamos a poner que esto es igual a f del límite, cuando n tiene infinito, de los ANs, por f de, y ahora tomamos la otra, porque también es el límite de los b's. Límite cuando n tiene infinito de los bn. ¿Correcto? Ahora aquí podemos hacer un trucazo que es cambiar el límite por la función. ¿Están de acuerdo que se puede hacer? Sí. Porque es continuo. Porque es continua, exacto. Muy bien. Creo que alguna vez lo hicimos con el logaritmo natural, ¿verdad? Muy bien. Lo podemos escribir así. Quizás con corchete para mayor seguridad. Ahí está. Y entonces, pues, se trata de, otra vez, la existencia de esos dos límites. La función es continua y los podemos agrupar en un solo límite, el producto de ellos, ¿verdad? Límite cuando n tiene infinito del producto f de an por f de bn. ¿Qué les parece? Una cosa muy interesante. Este es un detalle difícil de ver. Fíjense que toda esta expresión, esta cadena de igualdades, empieza por aquí. 0 es menor o igual a la función elevada al cuadrado. ¿Por qué no sabemos? F de alfa puede ser positiva, puede ser negativa, cualquiera de las dos, o puede ser 0, que sea lo ideal. Entonces, a base del cuadrado es no negativa. Pero eso es equivalente a todo lo que hemos escrito. O sea, de momento lo que tenemos es que el límite, límite, cuando n tiene infinito, de f de an por f de bn es mayor o igual que 0. Pero analizando la situación, AN y BN son elementos de una sucesión. Estos elementos, cuando los multiplique, se vuelven términos con cierto signo. Van a tener un signo definido. Porque una sucesión es creciente y la otra es decreciente. Y la función es continua. ¿Qué podemos decir? Que son menor que 0. O igual que 0, podría ser. Esto es menor o igual que 0. Déjenme lo pongo aquí. Lo voy a anotar con otro color. A ver. Esto que está aquí. O sea, menor o igual que 0. Porque son términos términos negativos. O 0 puede ser. Es una nueva sucesión de términos negativos. Entonces resulta que tenemos que es el límite del producto de esas dos funciones evaluada en sucesiones, que son términos, son términos negativos. Al mismo tiempo, propusimos que también era mayor o igual que 0. Eso significa, por teorema del sándwich de límites, emparedado de límites, que este límite tiene que ser 0. ¿No? También tiene forma como del valor absoluto, ¿no? Sí. Pero aquí, pues bueno, como están, podemos usar la tricotomía, ¿no? Es un número que está, por un lado, mayor o igual que 0 y por otro lado, menor o igual que 0, pues no tiene de otra más que ser 0, gracias a los iguales. Porque si no estuvieran esos iguales, entonces no podríamos garantizarlo y tendríamos que usar un valor absoluto, nada más para decir que está acotado.
Pero este límite, con las cadenas de igualdades, es esta función al cuadrado. Eso significa que entonces nuestra función evaluada en alfa al cuadrado es igual con 0. Y en consecuencia f de alfa es igual con 0. Por lo tanto, alfa es una raíz para f. Esa es la idea de la convergencia, ¿no? Tanto A como B, con esto se garantiza que van a converger hacia la raíz. La convergencia puede llegar a ser lenta, es decir, puede requerir muchos pasos, pero es seguro que se llegue. Por el método de bisección es seguro. Y son muy pocos los requisitos. Siempre que la función sea continua y tenga primera derivada continua en el intervalo. Ya está. Bueno, y obviamente el intervalo sea adecuado, que haya un cambio de signo. Pero son pocos requisitos. Muchas veces a la bisección se le llama también como método heurístico o método de, ¿cómo se llama esto? Fuerza bruta. Ya solo falta ver qué pasa con la sucesión de las xn, que se supone que es la más importante, es la columna donde vienen las estimaciones. Esa ya es la más fácil. Para ver la convergencia de las estimaciones de la raíz, analizamos la convergencia de los xn. Pues tomamos el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión, bueno, del enésimo término de la sucesión, su representante. Y eso es el límite cuando n tiende a infinito. Pero ¿qué sabemos de xn? Xn es recursivo, es el punto medio del intervalo. Entonces lo podemos escribir como a sub n más b sub n sobre 2, ¿verdad? Y tanto an como bn son sucesiones convergentes, entonces los límites existen y uno puede separarlos de esta manera. Puedo poner límite cuando n tiende a infinito de a sub n sobre 2 más límite cuando n tiende a infinito de b sub n sobre 2. Y pues ya sabemos cuánto vale el límite de a sub n. Es alfa. Y sabemos que también el límite de b sub n es el mismo. Es beta, pero ya dijimos que alfa y beta son iguales. Podemos poner alfa otra vez. Entonces es alfa. Y alfa ya vimos que es una raíz. Por lo tanto, las estimaciones también convergen a la raíz. Es decir, los x sub n tienden a R, donde R es la raíz. Que también por compresión, por el teorema otra vez del emparedado de Sandwich, las dos sucesiones que están alrededor de xn, son an y bn, convergen hacia un valor, pues xn que está en medio también tiene que converger. ¿De acuerdo? Este es el análisis que se tiene que hacer para todos los métodos numéricos. Hay que ver su convergencia, hay que garantizar que converjan. No sé si quieren que lo hagamos con todos. ¿Quieren que lo hagamos también con la regla falsa, con Newton, con todos los demás? ¿O se los dejo a ustedes? No, sí le hacemos. Sí, estaría bien. Ok. Bueno, ahora para el jueves yo les voy a pedir entonces que revisen un video. Les voy a dejar, les había comentado, no sé si todos escucharon, hay un video muy bonito de la maestra Mayra Holguín. Ella da métodos numéricos en la mañana. Quiero que lo revisen
y lo comparen con nuestras columnas, porque es exactamente el mismo método, nada más que ella maneja columnas diferentes. Y si ustedes se acomodan más como ella lo está haciendo, no tengo ningún problema. ¿De acuerdo? Les voy a dejar el enlace en el grupo de Facebook. Ahorita en unos 5 minutos lo pongo. Entonces les voy a pedir tarea nada más que ustedes lo hagan, revisen ese ejercicio que les propone la maestra Mayra y que ella misma lo resuelve. ¿Sí? Que ustedes lo hagan a mano, háganlo a mano o háganlo con el Excel, pero ustedes háganlo, verifiquen cómo se mueven los intervalos. Y ya continuamos el próximo jueves. ¿Está bien? Sí, profe. Voy a tener la grabación.